¿Cuál es el proyecto primero? La otra o la nueva? La de reacción al luego la borra, ¿no? Sí. Porque sabes que otra más vamos a hacer. Si no lees, ok, buenos días. Vamos a comenzar la clase de reacción antígenos de cuerpo. ¿Cómo está? Pero tengo entendido que tienen un examen, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ahorita. Por favor. Gracias. ¿La puedo ir cambiando? Sí. ¿Ya? Ok, bueno, entonces vamos a platicar un poco sobre la utilidad de todo lo que estamos viendo, hacer un pequeño repaso de algunas cosas que ya hemos visto, pero es muy importante. De repente ustedes dicen, bueno, me están informando sobre las células, las reacciones, el cuerpo, etcétera, ¿qué utilidad va a tener? Bueno, pues tiene muchísimas utilidades de todos los puntos de vista, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del diagnóstico, también es muy importante. Bueno, vamos a ir viendo algunas otras utilidades al respecto. Todo material propio soluble o particulado que es capaz de despertar una respuesta inmunitaria. Si es capaz de despertar una respuesta inmunitaria, ya en este punto lo podemos llamar inmunógeno. Y bueno, pues obviamente esto va a ocurrir en un individuo, en una persona que no pueda despertar una respuesta inmunológica, ¿no? Como que no lo... Ok. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, no te preocupes, ¿eh? Si quieres estar allá, termina. No, sin problema. Gracias. Entonces, acuérdense que dentro de este antígeno tenemos una porción muy específica, que es lo que vamos a llamar determinante antigénico. ¿Se acuerdan cuando les puse una diapositiva en donde tenemos el antígeno y justo la parte donde embona con el anticuerpo, pues esa es la parte del antígeno que llamamos epítopo, y la parte del anticuerpo que va a tener contacto con este epítopo, ¿cómo les dije que se llamaba?
¿De acuerdo? Entonces, estos determinantes antigénicos o epítopos, bueno, pueden definirse cualquier tipo de compuesto, pueden ser glúcidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. De todos estos, ¿cuáles son los que despiertan una mejor respuesta inmunológica? ¿Cuáles son? La clase pasada. Exacto. Proteínas, sí. Entonces, ¿lo pasaste tú o lo pasé yo? Usted. Bueno, ok. Entonces, acuérdense que estos epítopos proteicos, bueno, pueden tener diferentes conformaciones, pueden ser determinantes conformacionales, para lo que les comentaba. Imagínense que están agarrando mi estambre. No, no sé, todavía. Estas como madejas de estambre. Y si se fijan aquí, el anticuerpo puede hacer una complementariedad con una porción de este antígeno que llamamos determinante conformacional, porque realmente aquí está diseñado para estos pliegues, para esta parte expuesta del pliegue, para hacia lo que va a despertar la respuesta, ¿no? Que es lo que lo va a activar. Obviamente, si de repente esta proteína tiene alguna desnaturalización, por ejemplo, si nosotros no calculamos, etcétera, o está expuesto a algún químico, por decirlo de alguna manera, el ejemplo que yo les daba de los alimentos, ¿sí? Que por ejemplo hay niños que pueden hacer alergia a la leche cruda, a la leche de vaca, que eso lo reportan mucho las mamás que tienen con la leche proteína de la leche. Pero ¿qué pasa si de repente la leche está en algún alimento que está horneado, por ejemplo, ¿no? Entonces, al hornearse el alimento puede perder esta conformación, se desnaturaliza y en ese punto, si esta secuencia de aminoácidos son las que me despertaban la respuesta inmunológica, pues ya no están expuestos de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces ya el anticuerpo ya no embona hacia esta porción de la proteína, ¿sí? Ok, entonces tenemos algunos que son determinantes lineales, que sí, bueno, pues aunque se desnaturaliza, aunque se desenrede la proteína, no hay mayor cambio, porque bueno, pues es una secuencia que está continua, y en ese punto, bueno, pues al estar expuesta va a generar una respuesta inmunológica, una respuesta del cuerpo. Y bueno, sabemos que existen los determinantes neoantigénicos. Sabemos que, por ejemplo, podemos tener ciertas proteínas que son autoantígenos, que no tendrían por qué descargar una respuesta inmune. Pero ante contacto con ciertos agentes pueden volverse neoantígenos. ¿Qué es lo que hace el cigarro? Entonces, es más fácil que la gente que fuma empiece más adelante a generar cierta respuesta o que herede esa respuesta a su hijo. ¿Sí? Precisamente por eso, porque si estamos que varias sustancias del tabaco pueden generar neoantígenos. Buenas noches. Gracias. Por otro lado, tenemos el concepto de lo que es el arseno. Sabemos que son sustancias de muy bajo peso molecular que cuando se inoculan en los individuos inmunocompetentes por sí solas son incapaces de despertarnos una respuesta inmune. Pero ¿qué pasa cuando de repente esa proteína entra al individuo y se asocia con otra proteína del individuo y entonces ya se hace visible para el sistema inmune? ¿Sí? Es, por ejemplo, lo que vemos en la ley de penicilina. ¿Sí? Por eso a veces es un poquito difícil hacer estas pruebas de diagnóstico ante determinados antígenos. ¿Por qué? Porque solo van a despertar la respuesta inmune en un organismo donde se puedan asociar a la otra proteína. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí se unen covalentemente a proteínas o acarreadores macromoleculares y se producen los antígenos conjugados. Es el caso de la benzoilpenicilina, que bueno, cuando se une el ácido benzilpenicilínico a la albúmina, entonces ya se vuelve visible para el sistema inmune y en ese punto ya despierta una respuesta. Es por lo que no tenemos como tal pruebas tan específicas para la mayoría de los medicamentos. Y empezamos a tener pruebas de diagnóstico
Por ejemplo, en el caso de la alergia a la penicilina, pero para los demás medicamentos, o la mayoría de los medicamentos, no es casual. Entonces, ¿cómo nosotros, como alergólogos, diagnosticamos una alergia a penicilina? Por pruebas de Rett. O, bueno, alergia a otros medicamentos por pruebas de Rett. ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, se saca perfectamente una historia clínica, se determina en qué momento o cuántos días llevaba el paciente tomando el medicamento, en condiciones de salud, se prueba al paciente. ¿De acuerdo? Y se le tiene que dar cantidades específicas por tiempos determinados. ¿De acuerdo? Y bueno, actualmente también tenemos lo que es la desensibilización. Por ejemplo, pacientes que tienen hiperuricemia, que tienen alopurinosa, generalmente ya tenemos otros fármacos bastante útiles para la hiperuricemia, pero previamente no hay otra opción. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Pues a lo mejor como alergólogos me tardaba un mes en desensibilizar al paciente, pero una vez que lo desensibilizaba, pues el paciente podía seguir tomando su medicamento. ¿Sí? Nada más es bien importante, y eso se los quiero pasar como concepto, cuando uno, como alergólogo, desensibiliza a un paciente, es sobre todo porque el paciente requiere ese medicamento, no tiene ninguna otra opción, ¿sí? Y la desensibilización va a durar el tiempo que el paciente esté tomando de manera continua el medicamento. Si de repente ese paciente, por ejemplo, previamente, pacientes con HIV, ¿no? Que ocupaban cefalosporina, ¿qué era lo que hacíamos? Lo desensibilizábamos. Si el tratamiento duraba 2 semanas, 2 semanas se continuaba con el medicamento, pero si de repente el paciente suspendía el medicamento, aunque fuera una semana, y lo iban a reiniciar, había que volver a desensibilizar. ¿Sí? Entonces, si de repente la alergia a medicamentos se tiene que valorar muy bien, y la desensibilización dura, mientras una vez que se desensibilizó, el paciente continúa tomando el medicamento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre a veces con algunos pacientes que dejan de tomar largos periodos los medicamentos? Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, no, es que yo era alérgico a la clindamicina. Entonces, la dejé de tomar 20 años, y luego la volví a tomar y no me pasó nada. Y a la segunda vez que la tomé, me puse gravísima. ¿Qué ocurre? Porque las células de memoria entran como en una fase latente. Entonces basta un contacto para que se vuelvan a desatar y al siguiente contacto, ahí es donde llegan con todo. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tener como mucho cuidado en el reinicio de los fármacos. ¿De acuerdo? ¿Tienes interiores, doctor? Sí, por favor, gracias. Bueno, entonces recordando el concepto de los anticuerpos, sabemos que son grupos de proteínas solubles que reconocen y se unen a los antígenos del suelo, de los líquidos celulares y de las membranas celulares, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que tenemos 2 fracciones, y yo le pongo papaína a este anticuerpo, pues se va a degradar, y finalmente lo voy a poder separar en 2 partes, ¿no? Una fracción de unión al antígeno, o la parte FAB, o bien una fracción constante, que es la función efectora, que es la que, esta parte es la que va a tener contacto con el receptor, y esta zona es la que va a tener contacto con el antígeno. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de una reacción antígeno-anticuerpo, bueno, pues esta reacción que ocurre cuando el antígeno se pega propiamente a su anticuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, esta reacción, bueno, pues es la capacidad de los anticuerpos de reaccionar con los antígenos inductores de su producción, que son los que llamamos antígenos homólogos, ¿sí? Y dicha interacción, pues, va a depender de la complementariedad química de los reactantes. Lo que veíamos la clase pasada de los anticuerpos, que tenían que tener un reacomodo perfecto genético para poder producir una zona que sea perfectamente complementaria al antígeno para el cual fueron diseñados. Entonces, si se fijan, bueno, pues un anticuerpo, pues es una cadena de aminoácidos, en donde va a tener zonas muy específicas de unión con el antígeno. Aquí les pongo el antígeno,
de esta manera. Y bueno, lo demás es, si lo viéramos de una manera tridimensional, pues es el anticuerpo. ¿Verdad? Entonces, existen diferentes enlaces, los enlaces no covalentes, dentro de estos los puentes de hidrógeno, uniones electrostáticas, por eso se van nervales, con uniones hidrofóbicas. Tenemos los enlaces múltiples y los enlaces reversibles covalentes. Hay algunas fuerzas que van a ser mucho más firmes, mucho más intensas, por decirlo de alguna manera, y algunas que van a ser mucho más débiles de estas que les acabo de describir. Las más débiles pues, son las fuerzas de Van der Waals. Y bueno, si se fijan, aquí ya está la estructura tridimensional del anticuerpo y el punto donde tiene complementariedad con ciertas partes del anticuerpo. ¿De acuerdo? Aquí vemos que hay una especie como de fisura, que es donde se va a unir específicamente, y vamos a ver que va a haber diferencias entre unos y otros. Ok, bueno, entonces, ¿recuerdan cuando hablamos de especificidad de un anticuerpo? Bueno, es la capacidad del sitio de unión, del sitio de combinación del anticuerpo para reaccionar con un determinante anticuerpo. La afinidad, por otra parte, pues es la fuerza de reacción entre un solo determinante y un solo sitio de reconocimiento de un anticuerpo. Entonces, acuérdense que sí teníamos diferencias entre los anticuerpos que podían ser más afines y algunos que lo eran menos, ¿no? ¿Cuál era la inmunoglobulina que podía llegar a madurar y a tener una alta afinidad? Exacto. Bueno, entonces, vemos que, bueno, pues hay anticuerpos que pueden desarrollar una conformación para una alta afinidad y vemos aquí una complementariedad, ¿sí? Perfecta entre el antígeno para el cual fue diseñado y el anticuerpo. Y por otro lado, pues baja afinidad, ¿no? Esta unión se puede desprender fácilmente porque no está adecuadamente fijada, ¿de acuerdo? Esto ya, bueno. Entonces, bueno, esta afinidad va a ser dada por la unión de las fuerzas de atracción y repulsión, ¿no? Por este contrapeso entre queda fijo o se repele. Y bueno, pues hay fórmulas específicas para poder hacer este análisis de la afinidad, ¿no? No nos vamos a meter en detalle. Y por otro lado tenemos el concepto de avidez. ¿Cuál es la inmunoglobulina que considerábamos que podía ser la más ávida? Exacto. Okay. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un pentámero, entonces tiene muchos más sitios de unión con el antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, versus las que son nuevamente monómeros, que solamente tienen 2 sitios de unión con el antígeno. Ok, entonces, pues nada más acuérdense. La globulina F es la principal en cuanto a afinidad, y inmunoglobulina M, pues en cuanto a avidez. Bueno. Y por otro lado, bueno, tenemos la fertilidad cruzada. Que bueno, sabemos que esto está dado por un sitio de unión de un anticuerpo que es capaz de reaccionar con más de un determinante antígeno. O sea, no es tan específico, por consiguiente puede reaccionar con diferentes determinantes. Que no me acordaba que la tenía como de... Entonces, bueno, vemos aquí. El tercero. Gracias. Entonces, aquí vemos, bueno, la reacción cruzada. No está perfectamente diseñado, sin embargo, pueden reaccionar. Entonces, por ejemplo, lo que comentábamos, aunque no, este anticuerpo es anti-A y fue diseñado para el antígeno A, hay otros epítopos que pueden tener mucha similitud con este antígeno A
y bueno, pueden generar una reacción cruzada. Igual hay antítesis similares, ¿no? Donde, bueno, sí puede despertar una respuesta por esta unión, aunque sea una unión débil, que fácilmente se va a separar, ¿no? Tenemos algunos antígenos, que este concepto es bien importante que les quede. O sea, hay antígenos que pueden tener diferentes epítopos, ¿de acuerdo? Entonces, un solo antígeno le puede unir anticuerpos con diferentes especificidades, ¿de acuerdo? Y hay anticuerpos multivalentes que pueden tener más de un punto de unión para los otros. Muy bien, entonces, acuérdense que para eliminar el antígeno, bueno, este es el objetivo principal del sistema inmune, pues es importante la interacción del anticuerpo con el antígeno, pero también la entrada de otros componentes del sistema inmune. Como cuáles, bueno, lo que hemos visto, que son las proteínas del complemento, fagocitos, eosinófilos, etcétera. Entonces, acuérdense que no actúan solos y requiere que se haga toda una cascada inmunológica. Y bueno, dentro de las funciones efectoras mediadas por los anticuerpos, pues tenemos estas tres principales, que es la neutralización de microbios y de sus tóxicos, que simplemente se une y bloquea la entrada o el contacto con las células. ¿De acuerdo? En la activación del sistema de complemento, que era lo que habíamos visto, ¿cuál es la cascada? ¿Perdón? La cascada del complemento que es activada por uniones de complejo antígeno-anticuerpo. La clásica alternativa. La de las. ¿Cuál se activa? ¿Cuál es la? Que se inicia. La que clásicamente se inicia por una unión de complejo antígeno-anticuerpo. La clásica. ¿No? Ok. Bueno, estamos haciendo repaso. Entonces, o bien, bueno, el anticuerpo puede funcionar como un opsonizador, ¿sí? De los microorganismos patógenos. Muy bien. Y bueno, vamos a ver que estas proteínas, pues no son fijas, o sea, no están así como piezas, sino que pueden tener disposiciones espaciales para tener un adecuado contacto con los epítopos a los que necesitan adherirse. Entonces el anticuerpo se puede mover, ¿de acuerdo? Es una cadena de proteínas que, así como un robot, puede adaptarse, ¿de acuerdo? Que es a lo que me refiero con la disposición espacial. Y tenemos, bueno, estos tres conceptos, ¿no? Los determinantes no solapados, que se unen dos o más moléculas de anticuerpos sin influir entre ellas, o sea, se puede unir una acá, otra acá, no interfieren entre ellos. Tenemos los determinantes solapados, que bueno, a veces puede ocurrir que un anticuerpo interfiera con la unión de otro anticuerpo en este sitio, porque pues está ocupando un epítopo que está muy cercano, muy próximo al epítopo para el cual está diseñado el otro anticuerpo, o los epítopos alostéricos, ¿no? En donde puede ocurrir que el antígeno, una vez que tiene contacto con el anticuerpo, pueda tener algún cambio conformacional, y favorece o no la unión a un segundo anticuerpo. ¿De acuerdo? Entonces a veces lo podemos utilizar como marcajes. Así. Y bueno, aquí vemos en cuanto a la maduración de la afinidad, sabemos que, bueno, pues si tenemos un anticuerpo que va a tener contacto con un antígeno, pueden ocurrir ciertos cambios aquí en esta zona variable que la vuelva más afín, ¿de acuerdo? A el antígeno para el cual fue diseñado este anticuerpo. Entonces, ocurren mutaciones somáticas en la región variable del anticuerpo. Y esto nos va a favorecer un aumento en la afinidad. Entonces, por otro lado, bueno, puede ser que el anticuerpo que está pegado a una membrana celular se convierta en una forma soluble, ¿de acuerdo? Que puede estar navegando por los tejidos, por la sangre, y
pueda hacer su cambio de una forma de estático a secretado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, bueno, pues cuando ocurre el cambio de isotipo, cuando ocurre este switcheo, de ser una célula que produzca IgM, pueda sufrir un switcheo y pueda hacer un cambio a hacer una inmunoglobulina G o E o A, etcétera. Y bueno, cada isotipo va a servir a un grupo diferente de funciones efectoras, ¿no? Que fue lo que vimos la clase pasada, cuando vimos los anticuerpos. Entonces, ¿cómo ocurre la reacción de neutralización? Bueno, pues son anticuerpos que pueden neutralizar directamente las toxinas, los virus o las enzimas, ¿no? Y bueno, pues ahorita era básicamente lo que, bueno, principalmente lo que se buscaba ahorita con COVID, ¿sí? Cuando dijeron, necesitamos suero de pacientes que ya hayan presentado la enfermedad, y de hecho, cuando estuvieron aplicando, esta es la función que principalmente se buscaba. Ese suero tuviese anticuerpos contra el virus y que estos virus entraran a neutralizar al virus, ¿no? Estos anticuerpos entraran y directamente tuvieran contacto pues, con esos productos, pero el virus salió bastante listo. Entonces, vamos a ver aquí, si nosotros, la comparación entre lo que ocurre, si no tenemos estos anticuerpos versus si tenemos estos anticuerpos, ¿no? Entonces, si no tenemos los anticuerpos, bueno, pues es fácil que entre el virus, la bacteria, etcétera, y que infecte alguna célula y que esta célula pueda producir, por ejemplo, un virus y que este pueda infectar a las células vecinas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el anticuerpo? Bueno, no le dice, a ver, espérate, ¿a dónde vas? La agarra, se lo lleva a que lo degrade, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, esta sería principalmente la función de neutralización. La otra es que, bueno, pues el anticuerpo puede directamente adherirse a la célula adyacente para que una vez que el virus sea liberado de aquí, bueno, pues evite tener contacto directo con la célula adyacente. Y lo mismo lo vemos, por ejemplo, con las toxinas, ¿no? En donde va a hacer un bloqueo, digamos que la toma de la mano y ya no permite que tenga contacto con la membrana celular. Dentro de este concepto de que, bueno, el anticuerpo va a ser afín al antígeno, podemos comenzar a analizar ya ciertas reacciones que utilizamos en el laboratorio para la determinación, la detección de antígenos o de anticuerpos dirigidos contra determinada infección, ¿sí? Entonces, la reacción de precipitación va a ocurrir cuando se combina un anticuerpo por lo menos equivalente con su antígeno celular. Y esto lleva a la formación como de redes, como de mallas aquí que se van a poder precipitar. Precipitar, si es un antígeno soluble, aglutinar, si es un antígeno particular. Entonces, esta reacción antígeno-anticuerpo va a ocurrir en dos etapas, por interacción físico-química entre las moléculas del anticuerpo y del antígeno. Y bueno, aquí lo que les comentaba, se forma un precipitado si es un antígeno soluble y un aglutinado si es un antígeno particular. Teniendo este concepto, ¿sí les queda claro? Que bueno, pues se unen el antígeno con el anticuerpo, pero bueno, de repente puede haber un anticuerpo que llegue y se quiere unir al mismo antígeno, que me puede exponer más epítopos para unión de ese anticuerpo, ¿sí? Entonces aquí, lo que nosotros vemos es que ocurre, dentro de esta reacción de precipitación, ocurre más o menos esta tendencia. ¿Qué es lo que pasa si de repente yo tengo cierta cantidad de antígenos en una jarra y tengo en otra jarra anticuerpos? Y de repente yo comienzo a vertir mis anticuerpos en la jarra de los antígenos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mis anticuerpos, ¿no? Va a llegar un punto a una concentración exacta de antígenos y de anticuerpos que estos van a poder hacer mallas, ¿sí? Como redes, que van a poder hacer precisamente esto. Que un antígeno pueda unirse con dos o más anticuerpos para formar como una red. ¿De acuerdo? En esas concentraciones exactas, ahí es donde se va a formar el precipitado o el aglutinado. ¿Sí?
Pero ¿qué es lo que ocurre si yo continúo virtiendo antígeno, por ejemplo, o anticuerpo a esa solución? Pues bueno, aquí ya no van a estar unidos entre varios, sino que cada uno se va a ir con los propios, ¿no? Entonces, se disuelve este precipitado o esta reacción. ¿Está claro eso? O sea, para que ocurra esta reacción de precipitación, tenemos que tener 0 anticuerpo libre, 0 antígeno libre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tenemos un excedente de alguno de los dos, pues no se va a formar esta reacción. ¿Quedó claro? Ok. Entonces es básicamente lo que hablamos cuando hablamos de las reacciones de precipitación y de la zona de equivalencia. O sea, en esta zona exacta de equivalencia tenemos una cantidad perfecta de anticuerpos, perfecta de antígenos, para hacer una red y que eso se pueda recibir. ¿Ok? ¿Está preestablecida esa cantidad de cada? Okay. Sí se conoce. Se conoce y esto nos permite, bueno, en los laboratorios, saber en qué punto vamos a conseguir esto. Y así hasta se pueden determinar concentraciones del antígeno, del anticuerpo en un paciente. Y conociendo estas zonas de equivalencia, porque una de estas dos, digamos que tú la vas a saber. Tú vas a saber cuánto tienes, por ejemplo, aquí de anticuerpos. Entonces, cuando veamos el suero del paciente, si de repente se forma esta zona, pues quiere decir que sí, o sea, ese paciente tiene el antígeno. ¿Sí? Y en ese punto puedes decir a tales concentraciones se formó el precipitado, ¿no? O este paciente sí tiene presente ese antígeno. También. ¿Sí? Anda sensible esta. ¿Está adelantando? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Más? No. No. El que sí, el que sí. Ok. Entonces, bueno, teniendo este concepto como ya muy claro, de aquí comenzaron a surgir, bueno, pues, intenciones de conocer concentraciones de antígeno de anticuerpo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos lo de los primeros procedimientos que se hicieron para la detección de concentraciones de antígeno de anticuerpo, etcétera, lo que llamaban la diálisis hasta el equilibrio, en donde si yo en un recipiente pongo una membrana semipermeable y pongo un soluto, bueno, pues sabemos que más o menos pasado un tiempo, pues ese soluto se va a equilibrar de ambos lados, ¿no? De la membrana. Eso sí lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si de repente yo de un lado pongo anticuerpos y del otro lado pongo el antígeno? Pues va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Nada más que el soluto, digamos en este caso, el antígeno, también va a tender hacia el equilibrio, el que está libre, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sé perfectamente qué cantidad estoy poniendo de este soluto y de repente veo que se me baja la concentración, pues ya sé cuánto quedó pegado del otro lado. ¿Sí? Okay. ¿Sí vamos a ver? ¿Solo el antígeno pasa la barrera? ¿O? En este caso, pues sí. La membrana vemos que es impermeable. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, aquí sí, porque de hecho, fíjense, aquí como este ligando o este antígeno que yo conozco puede ser radioetiquetado. Entonces, igual eso se puede medir, ¿no? Por radioactividad. Entonces, yo determino cuánto cae la reactividad de este lado de la membrana. Y así puedo hacer un cálculo de cuánto quedó pegado aquí en los anticuerpos. ¿Sí? Ok. Entonces, claro, esto es muy caro, ¿eh? Radioetiquetar antígenos es muy caro. Sí se utiliza actualmente todavía en algunos procedimientos, pero ha caído en desuso porque es demasiado caro. Entonces,
reacción no solo la podemos generar en líquidos, la podemos generar en soportes semisólidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo tengo, por ejemplo, gel de agar o de agaroso, ¿no? Entonces, yo puedo disolver en todo este gel, así hacer como una mezcla, como un licuado con este gel, con ciertas sustancias y con soluciones reguladoras que se conocen, y puedo poner diferentes pocillos en estos soportes semisólidos, ¿no? Entonces, supongamos que si en este pocillo yo pongo el antígeno 1 y el antígeno 3, y en este pocillo pongo el antígeno 1, y pongo otro pocillo aquí, hago un agujerito, y ahí pongo el anticuerpo dirigido contra el antígeno 1, pasado determinado tiempo, gracias a estas soluciones reguladoras que me van a facilitar la migración tanto del antígeno como del anticuerpo, pues se van a formar bandas de precipitación, ¿sí? Por esta quimioatracción que tienen el antígeno con el anticuerpo. ¿Sí queda claro eso? Okay. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Sí. Estas son geles que tienen una conductividad adecuada, ¿no? Tienen soluciones reguladoras, etcétera, para facilitar la migración del antígeno a través de todo el gel. ¿Qué es lo que ocurre si yo aquí hago 3 agujeritos? En este pongo el antígeno 1 y el antígeno 3, en este pongo el antígeno 1 y en este pongo el anticuerpo dirigido contra el antígeno 1. Como yo de este lado tengo antígeno 1 y de este lado también tengo antígeno 1, el anticuerpo va a migrar hacia ambos lados, así como el antígeno, se van a quimioatraer. ¿De acuerdo? Y esa unión perfecta de antígeno con anticuerpo me va a formar estos precipitados. ¿Sí? Que lo vamos a ver físicamente como bandas. Porque si aquí hubiera nada más el antígeno 3, yo no vería banda de este lado. Porque el anticuerpo se hubiera ido todo hacia este lado donde está su antígeno. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, igual hay diferentes formas de las bandas para poder determinar cuándo no son idénticos los antígenos de los pocillos. O bien, bueno, pues si tienen doble cantidad, pues la banda va a ser mucho más gruesa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí en este caso yo puse un anticuerpo con el antígeno 1 y 2. De este lado tengo antígeno 1 y 2, pues obviamente mi banda va a ser mucho más gruesa. ¿De acuerdo? Por ese precipitado que se va a formar ahí. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos. Esta reacción, bueno, la podemos reproducir de diferentes maneras. Hay una que se llama inmunodifusión radial única, que bueno, se hacen como halos alrededor de los pocillos. Y bueno, antes era, a mí todavía me tocó ver esa parte, que se dejaba ahí los pocillos y ya uno se iba y regresaba los 3 días a ver qué había pasado, ¿no? Esto obviamente generaba que si yo quiero saber si ese paciente tiene o no ese anticuerpo o ese antígeno, pues retrasaba mucho el diagnóstico, ¿sí? Entonces, posteriormente se dieron técnicas, pues bueno, para agilizar este proceso a través de electricidad, ¿no? Entonces, igual los anticuerpos se van a depositar en perforaciones practicadas en el extremo catiónico de un gel de agarosa, y donde previamente pues se van a seguir los anticuerpos correspondientes. Y entonces se pasa la corriente eléctrica y se acelera el proceso, ¿sí? Se acelera esta reacción de precipitación. Y bueno, esta reacción de aglutinación ustedes la van a solicitar a cada rato cuando digan, oiga, díganme qué tipo de sangre es ese paciente. ¿Sí? Entonces, básicamente pueden decirle, dame tipo de sangre, o le pueden decir al de laboratorio, oiga, necesito una reacción de aglutinación contra los tipos sanguíneos del paciente para saber cómo le puedo transmitir, ¿no? Mejor digan el tipo de sangre. Okay. Entonces, de esta manera, pues bueno, podemos nosotros, gracias a este tipo de reacciones, pues determinar si este eritrócito tiene determinados antígenos ante los cuales se puede unir su anticuerpo correspondiente.
podemos tener lo que llamamos la aglutinación en lámina o la aglutinación pues, en tubo, ¿no? En la aglutinación directa, bueno, en la aglutinación directa básicamente lo que nosotros estamos tratando de determinar es la presencia del antígeno. Entonces aquí tenemos el eritrocito, tenemos el antígeno, tenemos algunos anticuerpos que van a estar unidos a ese antígeno de los eritrocitos. ¿Qué pasa si nosotros metimos anticuerpos antianticuerpos? O sea, que son anticuerpos dirigidos contra estos anticuerpos. Bueno, pues voy a tener un aglutinado, ¿no? Porque finalmente estos anticuerpos van a ser como el pegamento para que se unan esos complejos, esos eritrocitos, ¿no? Que tienen su anticuerpo unido. ¿Sí? Entonces, en este punto, yo puedo determinar si existe o no la presencia de ese antígeno. ¿Por qué? Pues porque si este paciente no tuviera ese antígeno, pues no tendría estos anticuerpos y por consiguiente estos anticuerpos antianticuerpos no se podrían unir. ¿De acuerdo? O sea, el anticuerpo no solo se une al antígeno. El mismo anticuerpo puede también ser un antígeno. ¿Sí? Puede tener una fracción del anticuerpo que funciona como antígeno. ¿De acuerdo? Okay. Okay. Entonces, digamos que en la prueba indirecta, aquí pues yo tengo el eritrocito que tiene sus propios antígenos. Entonces, digamos que aquí les pone, ¿no? Tengo el suero del recipiente que está comenzando a presentar anticuerpos. Yo puedo vertir una muestra de sangre del donador y vemos si este paciente tiene anticuerpos contra la sangre del donador y pues ya después yo reproduzco como tal mi anticuerpo antianticuerpo para que se una y me forme este aglutinado. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, pues yo también puedo determinar si son compatibles o no compatibles. ¿Sí? Recordemos, ¿ya vieron esto? Lo de los tipos sanguíneos. No. ¿No? Ok, bueno. Entonces, recordemos que tenemos diferentes moléculas, diferentes antígenos en los eritrocitos, ¿no? Digo, este es un grupo de moléculas, hay otros más, pero bueno, este es el que más se utiliza, el ABO, el sistema ABO, de detección para detección de cualquier tipo de sangre. Y sabemos, por ejemplo, que si yo tengo un tipo A de sangre, mi eritrocito me va a exponer el antígeno A. ¿De acuerdo? O sea, este paciente que es tipo A es porque tiene el antígeno A. Entonces, como este paciente no tiene el antígeno B, ¿qué es lo que va a hacer? Anticuerpos contra el B, ¿no? Que no son los propios. ¿Sí? En el caso de que el paciente sea un tipo de sangre B, pues el paciente va a tener el antígeno B, por consiguiente, los anticuerpos o la defensa que va a generar es contra el anti-A. ¿Sí? Contra lo no propio. Contra lo que no tiene. Acuérdense que en condiciones de salud, de normalidad, nosotros solo hacemos anticuerpos contra lo que no tiene. ¿De acuerdo? Contra lo no propio. Entonces, si yo soy tipo A, yo tengo antígeno A, por consiguiente, ya en condiciones de salud, pues voy a hacer anticuerpos contra mis antígenos, pero sí voy a hacer contra los. ¿De acuerdo? Si el paciente es tipo AB, bueno, pues tiene los dos antígenos, por consiguiente, pues el suero no se va a atacar en condiciones de salud, ¿no? Y si yo tengo el grupo O, bueno, pues no va a tener uno de estos antígenos, por consiguiente va a tener circulando anticuerpos contra el tipo A y contra el tipo B. ¿De acuerdo? Sí, donador universal. Exacto. ¿Y cuál sería el receptor universal? Exacto. Ya me voy. Ya ustedes ya lo estudiaron. Bueno, ¿me pasas aquí? Está muy fácil, ¿no? Entonces,
es así de fácil. Acuérdense de estas mnemotecnias. A mí, bueno, me ha servido, donador universal, aceptador universal. ¿De acuerdo? Entonces, sí es bien importante. Ahora, algo que siempre les digo, nunca se confíen de que el paciente le diga, creo que soy. En cuanto mencionen ese creo, es ya están pidiendo el tipo de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, sí, nunca se fíen, y de preferencia, si antes de transfundir, siempre tomen el creo. A menos que tengan un reporte en la mano. ¿De acuerdo? Porque si se confunden y es peligrosísimo. Entonces, fíjense aquí, el mismo cuadro que ya les había yo comentado. Y aquí, por ejemplo, vemos, pues, cuáles pueden ser los recipientes de ciertos donadores. Entonces, si se fijan lo que dijo su compañero, el donador universal pues, le dona a todos. ¿Sí? Y el aceptador puede recibir todos. ¿De acuerdo? Ok, lo que sigue. Ahora sí puedo ver ciertas reacciones a otras moléculas, ¿no? Pero bueno, de entrada eso es importante que lo tengan. Y estas reacciones de aglutinación, bueno, no solo se usan para los grupos de sangre, también las utilizamos en kits ya así como de uso frecuente, como por ejemplo las pruebas de embarazo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en los reagentes para las pruebas de embarazo, nosotros, el reagente nos da un conjugado, un acarreador con el afteno, con la hormona gonadotropina coriónica, y anticuerpos antihormona gonadotropina coriónica. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, pues yo tengo esto, tengo mi APEB, tengo mi inmunoglobulina, y se agrega la orina, ¿no? De la paciente que se sospecha que pueda tener un embarazo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, va a ocurrir una aglutinación, porque la orina finalmente lo único que va a hacer es que esto se fusione. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nada más especificando, si no está embarazada, pues bueno, va a ocurrir esta aglutinación, ¿no? O sea, yo ya sé perfectamente que tengo esta cantidad de antígenos, esta cantidad de anticuerpos, la orina lo único que va a ser pegada en una paciente no embarazada. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si la paciente está embarazada? Pues si la paciente está embarazada, pues va a tener su propia hormona gonadotropina coriónica, ¿no? Entonces, se va a perder esa zona de equivalencia, por consiguiente, no se va a formar el aglutinante. ¿Sí? Porque cambian las concentraciones. Exacto, exacto. O sea, yo esto lo tengo predeterminado así perfecto. Yo ya sé que esta concentración con esta me va a entrar en esa zona de equivalencia. ¿Qué es lo que ocurre si la paciente está embarazada? Pues va a haber un exceso de antígeno. Entonces me salgo de la zona de equivalencia, me voy hacia la derecha y ya no va a haber aglutinación porque cada anticuerpo se va a ir con sus dos antígenos muy contentos sin molestar al otro. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ok. Y bueno, recordemos también estos anticuerpos pues, nos sirven dentro de pruebas de diagnóstico como opsonizadores. Y bueno, regresando a lo que serían las pruebas, es algo muy parecido a lo que hago, por ejemplo, en un ensayo. Finalmente, en todas y cada una de estas pruebas, lo que se está buscando es una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Entonces, el radioinmunensayo lo utilizamos para medir hormonas, drogas, vitaminas, antígenos específicos, por ejemplo, el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, igual, lo mismo que les contaba, yo sé que tengo, digamos que tenemos una placa, en esta placa yo muy elegantemente pego mis anticuerpos, así ya sé perfectamente cuántos anticuerpos. Voy a vertir un antígeno que va a estar radioetiquetado con yodo 125. Entonces, si el paciente está sano, pues yo sé que esto me va a generar una radiación de determinada intensidad, ¿de acuerdo? Sí, porque todo el antígeno va a quedar aquí pegado con el anticuerpo. Entonces, esto me va a emitir una radioactividad, ¿sí? Que yo conozco.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto supongamos que el paciente no está infectado, yo ya sé perfectamente qué es lo que ocurre y cuánta radioactividad debe emitir. Pero si el paciente está infectado, pues aquí va a entrar antígeno no radioetiquetado. ¿De acuerdo? Entonces, ese antígeno se va a adherir a sitios de unión con los anticuerpos y cuando yo vierta el que yo sé que está radioactivo, pues ya no va a tener dónde entrar. Por consiguiente, ¿qué va a pasar con la radioactividad? ¿Va a subir o va a bajar? Exacto, va a bajar porque no va a estar ahí pegado. Haz de cuenta que aquí lo que hago, yo tengo una placa con anticuerpos que están diseñados para adherirse a un antígeno radioetiquetado, uno que yo ya conozco. Yo ya sé qué concentración hay aquí, yo ya sé qué concentración voy a agregar para que me emita esta cantidad de radioactividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo, por ejemplo, tengo mi recipiente, agrego mi antígeno del paciente, agrego el suero del paciente, pues el antígeno del paciente se va a pegar a sus anticuerpos. Y ya, enjuago, ¿no? Y posteriormente agrego mi antígeno radioetiquetado y ya no va a tener mucho donde pegarse. Por consiguiente, la radiactividad, la radiación que va a emitir, eso va a disminuir. ¿Sí? ¿O no? O sea, cuando el antígeno se une, la radioactividad es mayor. Cuando el antígeno marcado artificialmente se une, pues es mayor radioactividad. Entonces, si el paciente no está infectado, pues todos los espacios quedan libres y todo el antígeno radioactivo se va a poder pegar padrísimo a estos anticuerpos. Y esta muestra me va a transmitir una radioactividad intensa, muy intensa, porque todo lo que está radioetiquetado va a quedar ahí fijo. Okay. ¿De acuerdo? Pero si el paciente está infectado, todos estos sitios van a estar ocupados. Entonces, supongamos aquí, pues la radioactividad sería la mitad. ¿De acuerdo? Porque muchos de estos antígenos fueron lavados, porque no se quedaron pegados a la placa de anticuerpos. ¿Sí? ¿Sí, doctora, o no? Iba a decir doctora del cubre negro, pero... Es que las dos con duda. ¿Ya quedó claro? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se llama, doctora? Perdón, ¿eh? ¿Cómo se llama? Perdón. Ok, bueno, entonces, si les queda claro, por ejemplo, en el caso, pues obviamente si la radioactividad disminuye, pues este paciente sí tiene el antígeno de superficie radioactiva, por consiguiente ese paciente tiene una infección activa. ¿Sí? Ok, la que sigue, por favor. Y bueno, todo esto se puede no solo hacer con el antígeno, se puede utilizar incluso componentes del complemento para poder hacer este tipo de pruebas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos la prueba de Lisa, ¿no? Que es de las que más se utilizan ahorita. Y mediante la prueba de Lisa, bueno, podemos hacer determinación del antígeno del anticuerpo en una fase sólida. Aquí supongamos que tengo una placa, aquí tengo el antígeno adherido ante el cual yo quiero saber si el paciente tiene o no tiene anticuerpos, entonces vierto el suero del paciente, miren, aquí hasta les pone los fósforos, si lo quieren hacer. Entonces tenemos una placa que tiene el antígeno adherido, se lava, se agrega los anticuerpos que se quieren probar, se lava, después se agrega un ligando que va a estar específicamente diseñado para adherirse a este anticuerpo, se lava y después se agrega el bromógeno, ¿no? Digamos que esto actúa como una enzima que va a activar este bromógeno. Entonces, si una vez que yo hago todo esto, se colorea la muestra, pues quiere decir que el paciente sí tenía anticuerpos dirigidos contra este antígeno. Igual se puede hacer para determinar el antígeno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí puedo determinar yo a qué concentraciones.
ocurre esta admisión o qué tan intensa es esta coloración. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Ya más separado, por ejemplo, puedo tener aquí el ISA indirecto, puedo tener aquí el antígeno y puedo vertir el suero del paciente para determinar si tiene ese paciente o no anticuerpos contra ese antígeno. Y luego agrego aquí mi enzima y posteriormente agrego mi pintura. Esta enzima me va a activar el promógeno y si se tiña, bueno, pues quiere decir que sí es positivo, ¿no? Es el ISA de sándwich y el ISA competitivo sirven para detectar antígenos. Por otro lado, bueno, tenemos la prueba de Western blot. En el caso del HIV, por ejemplo, en los pacientes que son mayores de 1,5, se puede hacer una prueba de ISA. En los pacientes más pequeños no es suficiente buscar anticuerpos, porque los anticuerpos pueden ser maternos en los menores de 18 meses. Entonces ahí se tiene que hacer una búsqueda intencionada del antígeno, ¿de acuerdo? Para poder definir si ese paciente está muy infectado. Entonces ya en ese punto pues se hacen pruebas mucho más sensibles que sería por ejemplo el Western blot, ¿no? En donde se trata de determinar la presencia del antígeno. Y bueno, tenemos por otro lado la inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, una vez que lo podemos tener con ciertos promógenos, lo podemos marcar con inmunofluorescencia. Bueno, pues aquí es lo que sigue. Y aquí, por ejemplo, tenemos diferentes fluoropromos, como la fluoresceína, rodamina, politrina, y bueno, así se vería, ¿no? Ahorita los colores no me ayudan mucho, pero bueno, hay diferentes maneras de marcar este anticuerpo para poder determinar o no la presencia del cuerpo. Y por otro lado, bueno, tenemos ya algunas pruebas mucho más específicas, como la citometría de flujo, ¿no? La citometría de flujo, hagan de cuenta que ponen aquí cada una de las células. Esto sobre todo nos sirve para determinar la presencia de los CDs en las células, de estas moléculas, CD4, CD8, CD16, CD56, etc. Entonces, mediante rayos específicos, bueno, se puede determinar o no la presencia de ciertos antígenos, ¿no? Entonces aquí yo puedo definir qué antígenos presenta cada una de estas células y las concentraciones, que es lo que llamamos citometría de flujo. Por ejemplo, si yo quiero saber en el caso del paciente con HIV cuántos CD4 tiene, pues tengo que pedir este estudio, porque este estudio sí me dice específicamente cuántos CD4 positivos tiene el paciente. Y así ya no lo puedo estabilizar dentro del SIDA. Y bueno, cada una de estas pruebas, ustedes ahorita, bueno, las vieron en conjunto, pero cada una de estas va a tener diferentes sensibilidades. Si se fijan aquí, las primeras, pues bueno, requerían concentraciones muy altas para que se pudiera determinar la presencia del antígeno del antígeno. Por ejemplo, una reacción de precipitación en líquidos me determina solamente cuando hay más de 20 microgramos de anticuerpo por mililitro. Pero si se fijan ya los análisis que se hacen más recientemente como el ELISA, se detecta a partir de 0.0001 presencia de anticuerpo de antígeno. Entonces son pruebas muchísimo más sensibles que el beneficio puede tener esto. Detecto al paciente en estadios mucho más tempranos de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces puedo hacer pues, una prevención más adecuada. Esta es la primera clase. ¿Quieren descansar 5 minutos? Sí. Okay. Si no es... Y ahorita son 9:10, nos vemos 9:15, porque sí, la otra clase.
Es más o menos. Hay una parte que es la diapositiva, ¿no? ¿O cuál fue la que guardé? Ahí Ok, entonces vamos a hablar de lo que es el concepto mayor de histocompatibilidad. Vamos a comenzar con algunos conceptos de lo que es la presentación de antígenos. La presentación de antígeno, bueno, que recordemos, es cuando las células presentadoras de antígenos, que representan los linfocitos, el antígeno para el cual se debe activar. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuándo comenzó a estudiarse esto de la presentación de antígeno? Bueno, pues cuando comenzaron estas inquietudes por realizar trasplantes, y ahí es donde se determinaron algunos antígenos que pueden causar la respuesta inmune a un infecto y determinar la supervivencia del mismo. Existen antígenos específicos para cada individuo. Cuando desde la antigüedad estos médicos en la historia comenzaron a decir, pues si me falla el hígado, pues le ponemos otro, y de repente vieron que no era tan fácil, ahí fue cuando ya se empezaron a dar cuenta de no, algo está generando este rechazo, ¿no? Entonces, sabemos que a partir de este concepto de que existen antígenos que pueden despertar una respuesta inmunológica, bueno, pues esos antígenos tienen ciertas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los linfocitos T pues nos van a reconocer péptidos, no otras moléculas, ¿de acuerdo? Y sobre todo nos van a reconocer péptidos lineales y no determinantes tridimensionales de los antígenos proteínicos, ¿sí? Y por otra parte, vemos que los linfocitos T nos van a reconocer antígenos asociados a las células, no antígenos solubles, a diferencia del B. El B sí me puede reconocer antígenos solubles, el T no. El D es, por decirlo de alguna manera, muy elitista. Entonces, si no llegan y se lo muestran con charola de plata adecuadamente, y no reciben lo que sí. ¿De acuerdo? Entonces, el D requiere que lleguen de una manera adecuada a presentar el antígeno, no así el sí puede reconocer. Y tanto los linfocitos CD4 como CD8 van a reconocer preferentemente antígenos inferiores del ambiente extracelular, en vesículas y antígenos producidos en el citosol. O sea, pueden reconocer antígenos que hayan sido fagocitados o antígenos que hayan sido producidos adentro de la célula, pero que sean adecuadamente presentados. ¿Sí? Digamos que estas charolas que yo les digo son los que conocemos como MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, que vamos a ver más adelante. Ay, gracias. Mira, ya se volvió demasiado sensible. Gracias. Muy bien, entonces, hablando de los linfocitos T, todos estos conceptos para mí son muy importantes que los tengan porque en la próxima clase vamos a hablar de lo que es la función como tal, la regulación a través de los linfocitos T. Entonces, vamos a ver que, bueno, el MHC es la forma de presentar el antígeno al receptor del linfocito. El MHC, para este mecanismo de presentación hacia el linfocito T, este MHC, ¿de qué lado está? ¿Está del lado de la célula presentadora de antígeno o del linfocito? No. De la célula presentadora de antígeno. Es esta charola de plata, ¿sí? Con la que va a llegar la célula presentadora, o en general las células, a presentarle a los linfocitos T. Los linfocitos T son muy elitistas. ¿No llegan en charola? Sí. Tiene que llegar y bonito, porque si no, lo ignoran. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos cómo hay ciertos péptidos que pueden ser expresados a través del MHC. Este MHC, acuérdense, si es MHC clase 1, lo pueden tener prácticamente todas las células nucleadas.
los eritrocitos no tienen MHC clase 1. Si es MHC clase 2, esta es como la charola de la policía especializada. ¿De acuerdo? Entonces el MHC clase 2 es el que van a tener exclusivamente las células presentadoras de antígeno. ¿De acuerdo? Ok. ¿Vale? El de clase 2. Sí, el de clase 2 es como el más especializado, ya el que maneja la policía dentro. ¿Sí? Ok, entonces, podemos nosotros tener antígenos, pues prácticamente de todo el organismo, de la piel, del aparato digestivo, del aparato respiratorio, del sistema digestivo. Pueden entrar los microbios, pueden ser, una vez que entran a través del epitelio, son detectados por las células presentadoras de antígeno, en este caso por una célula dendrítica. Acuérdense que esta célula dendrítica, una vez que dice, ay, mira, ya lo encontré, ya tengo atrapado en mi riñón, lo agarra y se lo lleva a través de los vasos linfáticos, o bien el antígeno libre puede entrar directamente al torrente sanguíneo y va a viajar por todo el torrente circulatorio, que es como una autopista de alta velocidad, ¿no? Con peaje. Entonces, aquí vemos que llegan a través de los vasos aferentes a los ganglios linfáticos y es aquí donde se lleva a cabo la activación de los linfocitos. ¿De acuerdo? Entonces, también puede ocurrir que, bueno, vaya a través de todo el torrente circulatorio, pase por el vaso y ahí mismo se elimina. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos empezando como a integrar un poquito más. Fíjense, aquí vemos como una imagen más cercana de esto que les acabo de comentar. Entonces, vemos como la célula dendrítica capta el antígeno. Supongamos que esta fuera una célula dendrítica residente de la epidermis, o sea, en la piel, que en la piel la llamamos células de Langerhans. Tengan mucho cuidado con esas terminologías para que no se confundan, es la misma, nada más que es el nombre que le ponen cuando está en piel. ¿Sí? Y bueno, una vez que captura el antígeno, se activa, migra a través de los linfáticos, llega al ganglio linfático, y aquí es donde le presenta a través de su MHC clase 2 el antígeno al PCR del linfocito T. Esta es la célula dendrítica, ¿verdad? Aquí está el MHC clase 2, este es el PCR, este es el linfocito T. ¿De acuerdo? Célula dendrítica, si no te me confundas. La célula dendrítica en piel se llama célula de Langerhans. ¿Ok? Porque de repente eso puede hacer confusión porque se manejan como muchos términos. Entonces, acuérdense, los cambios que va a tener esta célula dendrítica una vez que se activa. Entonces, una vez que, bueno, si está en reposo, pues su única función es esperar a capturar algún antígeno, ¿no? Pero una vez que se activa, va corriendo a presentarle ese antígeno al linfocito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver que una vez que ya está activada, la semivida de las moléculas de clase 2 del MHC de ser aproximadamente como de 10 horas, se incrementa mucho la vida media de estos MHCs, de estas charolas, digamos, se vuelven como de oro, ¿no? Así como las herramientas de los superhéroes. Entonces, y bueno, tiene la capacidad de transportar pues una gran cantidad de tener una gran cantidad de moléculas de superficie para poder presentar adecuadamente el antígeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una vez que, bueno, ya presenta el antígeno a través de su MHC al PCR del linfocito T. Obviamente, pues, si se lo presenta a un linfocito T virgen, pues este linfocito T virgen se va a convertir en un linfocito T efector. ¿De acuerdo? Que es, en el caso de la célula dendrítica, si la célula presentadora de antígeno es el macrófago, por ejemplo, pues igual se le puede presentar el antígeno a un linfocito T efector y esto me va a generar, acuérdense que este linfocito, una vez que se activa, comienza a producir diferentes citocinas
que también me van a favorecer la activación del macrófago. Entonces, digamos que el macrófago ya sabe que lo puede destruir, pero si ese linfocito efector produce ciertas citocinas, lo vuelve más fuerte, lo potencia y lo elimina más rápido. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué efecto pueda tener en el caso de que la célula presentadora de antígenos, el linfocito B? Bueno, pues el linfocito B sí puede detectar los antígenos solubles, se activa ese linfocito B, pero si además de activarse, y sabemos que aquí, bueno, pues se puede producir un potente de inmunoglobulina M, pero si va y le pasa la información al linfocito T, el linfocito T lo refuerza para que pueda hacer un switcheo de la producción de inmunoglobulinas y pueda no solo producir inmunoglobulina M, sino hacer ese switch hacia la producción de inmunoglobulina A, E, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de respuesta que vamos a encontrar va a depender también de cuál sea la célula que presentó el antígeno. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ya una vez que vimos en qué consiste la gestión, vamos a hablar un poco más específicamente del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es un grupo de antígenos de histocompatibilidad que nos van a generar una reacción inmunológica intensa, ¿no? Este grupo de antígenos van a estar determinados en una porción del brazo corto del cromosoma 6. Todos tenemos ese complejo mayor de histocompatibilidad, estos genes que nos van a producir estas moléculas que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿De acuerdo? Tenemos dentro de estos complejos, lo que se mencionó en la diapositiva anterior, un complejo mayor de histocompatibilidad, un complejo menor de histocompatibilidad, pero ahorita vamos a hablar específicamente del mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Nada más mencionaremos con respecto al menor, que bueno, pues son importantes, sobre todo cuando hablamos de enfermedad ingento-contrahuésped, este complejo menor, del cual no vamos a profundizar ahorita. Y bueno, cuando nosotros hablamos de los antígenos mayores de histocompatibilidad, vamos a ver que estos antígenos mayores de histocompatibilidad o complejo mayor de histocompatibilidad, fíjense aquí, esta parte quiero que quede bien claro. Cuando yo ahorita les he hablado de presentación del antígeno, les digo, bueno, pues es que la célula presenta el antígeno a través de este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces digamos que es como un conector de la célula estándar, en el caso del NHC clase 1, con el sistema inmune. ¿De acuerdo? En el caso de las células presentadoras de antígeno, pues es el NHC clase 2, que ya es algo más sofisticado, y también es mi conexión con los linfocitos del sistema inmune. ¿De acuerdo? Okay. Pero aquí algo que tenemos que tener claro, que de repente cuando lo leen les puede confundir, es esto no solo sirve como un presentador de antígeno, por sí mismo también es un antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Por ejemplo, en los trasplantes. Son células de otro organismo que tienen complejos diferentes y que pueden ser reconocidos como antígenos también. ¿Sí? ¿Los NHC están en las células o Sí. es algo que llega a pegarse? Son moléculas que se generan adentro de la célula y que pueden migrar hacia la membrana para tener esta función de presentación de antígeno. ¿De acuerdo? En el caso del sistema de células presentadoras de antígeno, o bien simplemente ser avisar, oye, esta célula está teniendo algunos cambios que se pueden expresar a través de es como un informador, por decirlo de alguna manera. Pero entonces solamente migra cuando recibe algo. No necesariamente, a veces puede haber algunas moléculas pegadas, pero sí, por lo general se va a expresar mucho más cuando tiene algo que presentar. ¿De acuerdo? Ok, entonces, estos
antígenos que vamos a llamar mayores del complejo mayor son genes ligados localizados en cromosomas del ser humano, ya les dije el brazo corto del cromosoma 6, y que van a codificar el sistema de los antígenos mayores de histocompatibilidad. Estos se van a relacionar al rechazo injertos, a respuesta inmune, etc. Entonces tenemos dos tipos, el MHC clase 1 y el MHC clase 2. ¿Sí? Acuérdense, me sirven para expresar proteínas y por sí mismos pueden funcionar como un antígeno. En condiciones normales no va a ser reconocido como inmunógeno. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Bueno, pues, por ejemplo, si yo tengo una serie de ratoncitos que estén genéticamente idénticos y yo trasplanto una porción de tejido de un ratoncito a otro que sea genéticamente idéntico, ¿qué va a ocurrir? Este injerto será aceptado, ¿no? Porque genéticamente son hechos ese mismo. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, pues, el MHC pues, nos funciona como un antígeno, pero es un antígeno que se va a reconocer como propio porque es idéntico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que en investigación ustedes van a ver de estas cepas de ratones idénticos, ¿sí? Que se utilizan para la experimentación de determinadas enfermedades? Pero ¿qué es lo que ocurre si de repente yo trasplanto piel de un ratón que sea genéticamente diferente a un ratón de otra cepa? ¿Qué va a ocurrir? Va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque este tejido va a tener su MHC distinto. En ese momento funciona como un antígeno que no es adecuadamente aceptado por el sistema inmune del receptor. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces aquí vemos que ¿qué puede ocurrir de repente si yo hago híbridos de estos ratoncitos? ¿No? Entonces, pues obviamente, si yo hago híbridos, pues bueno, puedo tener más tolerancia, ¿no? Entonces, si yo tengo un híbrido de ratoncito A con B y pongo el antígeno A, bueno, pues ese injerto va a ser aceptado o rechazado. Aceptado, porque genéticamente este híbrido sí tiene información similar a la de este injerto. Lo mismo va a ocurrir aquí. Este híbrido va a tener información similar a la de este injerto. Por consiguiente, ahí sí puede ser aceptado. Pero, ¿qué ocurre si de repente yo tomo una parte de tejido de este híbrido y lo pongo en el ratoncito inicial? ¿Qué crees que ocurre? Lo mismo. ¿Lo acepto? ¿Tú crees que lo aceptas? Pues tiene la misma información. Pero no completamente, nada más el 50%. Entonces, o va a rechazar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque sí, efectivamente, este ratoncito tiene información negra que va a aceptar la porción del tejido que es el negro, pero no tiene por qué aceptar la parte verde, porque ya es otra información genética. ¿De acuerdo? No necesita tener la información completa para que haya una aceptación. Exacto, sí, es como yo lo que les ponía en lo de las donaciones, que finalmente las transfusiones son trasplantes. Ocurre lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ya. Ok, tenemos entonces inmunológicamente, bueno, pues cómo poder determinar esta aceptación o este rechazo. Si es el primer contacto, este rechazo puede ocurrir dentro de un lapso de 10 días, pero si ya se han seguido injertando tejidos, pues obviamente ya no es una respuesta inmune primaria, sino ya es una respuesta secundaria, que es mucho más rápida. ¿De acuerdo? Entonces el rechazo yo lo puedo ver más o menos a los 3 días. Muy bien.
Sabemos que, bueno, ¿por qué utilizamos órganos de otros animales? Porque ahorita ya se están empezando a hacer trasplantes porcinos, etcétera. Pues porque genéticamente sí tenemos cierto porcentaje de similitud, ¿sí? Incluso ustedes pueden ver, bueno, en dónde se empezaron a hacer como estas pruebas para la vacuna de COVID, por ejemplo, ¿no? En simios, ¿no? De hecho, de ahí también igual se tomaron algunos virus que podían ser transportadores de antígenos del virus del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, pues porque sí tenemos cierta similitud genética a otros animales que pues finalmente son mamíferos, ¿no? Acuérdense que todo esto es cuestión de evolución. Todo esto comenzó a estudiarse. Ustedes van a ver que mucho en los libros hace referencia a los ratones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos tienen un complejo HLA. En los libros van a leer indistinto lo que es HLA o MHC. ¿Por qué HLA? Bueno, pues porque en principio se describió en los leucocitos. Entonces lo llamaban antígeno leucocitario humano, porque pensaban que solo pertenecía a los leucocitos. Sin embargo, conforme ha ido avanzando el estudio, pues se han dado cuenta que no solo se encuentran los leucocitos, sino en todas las células, excepto eritrocitos del MHC clase 1, y vamos a ver que, bueno, pues está codificado en el cromosoma 6. En el ratón no se llama HLA, se llama H2, y vamos a ver que en el ratoncito está codificado en el cromosoma 17. Y es muy importante porque nos puede ayudar a distinguir lo propio de lo extraño, y va a ser una clave para la presencia o la activación de la inmunidad humoral y celular. Entonces, si nosotros vemos aquí la comparación, pues, y extendemos estas zonas genéticas del cromosoma 6 y del cromosoma 17 del ratoncito, aquí estaría el ratoncito, este es el del humano. Entonces vemos que, bueno, pues sí hay similitudes en cuanto a los sitios de codificación de estas proteínas del HLA. Si ya nos vamos a algo pues más específico, ya tenemos exactamente los sitios en donde se codifica cada una de estas proteínas. Cuando nosotros hablamos, les dije, hay 3 tipos de MHC. ¿Cuáles son? El 1, el 2 y el HLA. Y el 3. ¿También sí? Acuérdense que MHC y HLA es lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos 3 tipos, está bien difícil, 1, 2 y 3. ¿No? Ok. Entonces, para que se acuerde cuál es el 1, solamente tiene una letra. El 2 tiene 2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos MHC clase 1, miren qué difícil se las pone. A, B y C. Si están hablando de la abecedario, ya les dirá. ¿De acuerdo? Entonces, hay que repasar. Ok, bueno, hay que repasar. Ya cuando tengan hijos van a ver que de repente dicen, no, ay, ¿en qué momento lo entendí? Lo tuve que haber aprendido. Pero bueno, así nos pasa. Y bueno, vamos a ver, en el caso del MHC, clase 2, pues tiene 2 letras, ¿no? BQ, DR, etcétera. Vamos a la que sigue, por favor. Yo quiero dejarlos que se van a tomar un café, pero es mucha información. Entonces, a ver, vamos a ver. Funciones del MHC. Va a inducir diferenciación y maduración de los linfocitos T. Nos va a servir para presentar el antígeno. Existe un fenómeno que se conoce como restricción. Esto es muy importante porque es algo que ya les he mencionado, de repente a lo mejor no le he puesto tanto énfasis, pero aquí es muy importante. Los antígenos endógenos, los que se van a producir adentro de la célula, se van a presentar a través del MHC clase 1, al linfocito T, pero al CD8. ¿De acuerdo? Y los antígenos exógenos, que son estos que van a ser fagocitados del exterior, se van a presentar a través del MHC clase 2 a los linfocitos T CD4. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, MHC clase 1 representa el CD8, MHC clase 2 se llama
CD4. Este fenómeno se conoce como restricción. ¿De acuerdo? Solamente hay una célula que nos puede hacer ambas presentaciones con el mismo antígeno, y es la célula dendrítica. ¿De acuerdo? Esa sí es como el agente 007. Ya a ustedes ya no les tocó esa generación, pero era muy divertido. Pásenme. Bueno, entonces aquí era lo que les comentaba, pues todo esto, estos sitios de unión, este es un MHC, igual acuérdense, igual que el anticuerpo también. Si se fijan, son también parte de cadenas, son cadenas polipeptídicas, que una vez que tienen contacto con el antígeno empiezan a sufrir como un cambio conformacional, ¿sí? Para tener un ajuste perfecto, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, lo que se ha observado es que, bueno, llega el antígeno y tiene su modificación para poder tener este embone perfecto, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. El MHC clase 1, ahora lo que les comentaba, A, B y C, participan en la presentación de antígenos cetógenos y regulación inmune. Tenemos los clásicos, que es el ABC, los no clásicos, que es el L, F y G, y tenemos algunos genes relacionados de la cadena de clase 1 que se codifican en el mismo sitio donde se codifican estos complejos mayores de compatibilidad de clase 1. Esto lo van a leer, nada más es importante que lo conozcan. Ok, entonces, ¿qué diferencias vamos a tener entre el MHC clase 1 y el MHC clase 2? Entonces aquí sobre todo pongan atención, el MHC clase 1 pues le va a presentar sus antígenos a los linfocitos TCD8, el MHC clase 2 le va a presentar sus antígenos al CD4. Y el tamaño de la hendidura, el tamaño de este sitio a partir del cual va a presentar el péptido, al MHC clase 1 le caben péptidos más pequeños, de 8 a 11 aminoácidos. Al MHC clase 2 es una hendidura mucho más grande, en donde caben antígenos mucho más grandes. ¿De acuerdo? Acuérdense que ese es el de las células especializadas, y pues sí requiere ser como más sofisticado, y le caben antígenos pues más grandes, ¿no? Puede acomodar péptidos de entre 10 y 30 aminoácidos o más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acuérdense que dentro del MHC clase 2 tenemos los de 2 letras de P de QDR y van a participar en la presentación de antígenos exógenos y regulación inmune. Y dentro de esta zona genética también se van a codificar algunas otras proteínas, como el TAP, que vamos a ver al momento de ver la formación de estos MHC en la célula. Ok, entonces acuérdense, MHC clase 1, todas las células, excepto eritrocitos, MHC clase 2, principalmente en lo que son las células presentadas de aquí. ¿La que sigue? Bueno, y acuérdense que además de que, bueno, se van a expresar en todas las células nucleares, van a estar en determinada cantidad. Obviamente, cuando hay algo que presentar, hay más cantidad que se expresa, que era lo que me preguntaba la doctora. Y también su expresión se va a ver aumentada cuando hay presencia de ciertos interferones. Acuérdense que el medio ambiente determina mucho también la expresión de estas moléculas, ¿sí? Entonces, si hay mayor cantidad de interferón alfa, beta y gamma, pues va a haber mayor expresión de estas moléculas. Y las MHC clase 2, pues principalmente en células presentadoras de antígeno, y también pues requieren ciertos estímulos para poderse presentar en mayor cantidad. ¿Qué pasa? Por favor. Y bueno, van a leer ciertos productos del MHC clase 3, que es también una zona genética que está cerca, y aquí se van a codificar algunas proteínas, como el sistema de complemento y algunas moléculas inflamatorias. Y bueno, aquí vamos las zonas, ¿no? Donde la región donde se expresan los genes para codificar el MHC clase 2, el MHC clase 3, el MHC clase 1.
Ya son zonas ya que están muy bien determinadas. Y bueno, tenemos muchas variantes de estos MHCs. Obviamente, pues, conforme va habiendo fusiones, pues va habiendo más variantes. Y bueno, gracias a este conocimiento podemos determinar incluso algunos MHCs que son predisponentes de ciertas enfermedades. ¿Sí? Sabemos que en cierta población, por ejemplo, el HLA-B27, que es más frecuente en los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, ya podemos genéticamente, muchos años antes, determinar que este paciente tiene más riesgo, tiene menos riesgo para determinadas enfermedades a través de esto. ¿Sí? Anteriormente, para hacer los trasplantes, lo único que decían, ay, ¿es compatible o no es compatible el tipo de sangre? Y desafortunadamente, como solo se veía ese aspecto, había muchos rechazos. Actualmente se puede hacer determinación de esto para ver, sobre todo, que el receptor no tenga anticuerpos contra el donador. ¿De acuerdo? Y eso nos ha permitido una vida media mucho más larga de los órganos infectados. ¿De acuerdo? Entonces ya no los trasplanten solo con el tipo de sangre, por favor. Hay que hacer lo que se llama PA, que es determinación muy específica de presencia de anticuerpos contra estos determinantes. Entonces, bueno, pues en este MHC tenemos una gran cantidad de presentación de antígenos que pueden ser reconocidas por receptores de los linfocitos T. Miren nada más qué cantidad aproximadamente. Nos pueden reconocer los diferentes receptores, los TCRs, ¿no? Entonces, si lo vemos en México sería 1 billón, si lo vemos en Estados Unidos sería 1 trillón. ¿De acuerdo? De antígenos que pueden reconocer estos receptores de linfocitos T. Si se fijan, es algo altamente sensible, específico. Y bueno, ahorita ya se pueden determinar los anticuerpos antidonador específico. Y bueno, obviamente, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues si un paciente que va a recibir un órgano, ese tiene ciertos anticuerpos contra el MHC del donador, pues ahí la inmunosupresión se valora, porque obviamente si ya este receptor tiene anticuerpos contra el órgano que se le debe injertar, la inmunosupresión tiene que ser mucho más agresiva. ¿De acuerdo? Para que no haya un rechazo. ¿Me pasa la presión? Ok. Y bueno, esto es lo que les comentaba del fenómeno de restricción, que MHC clase 1 debe expresar al CD8, MHC clase 2 al CD4. ¿Me pasa la presión? Y bueno, además acuérdense, MHC clase 2 va a expresar estos antígenos endógenos, por ejemplo, una bacteria que fue fagocitada por la célula, es degradada, es expresada a un fragmento de esta bacteria, por ejemplo, a través del MHC al TCR del linfocito TCD4. En el caso de los antígenos endógenos, puede ser, por ejemplo, un virus que entró a la célula, se comenzó a replicar y aquí mismo es captado, es procesado y es expresado a través del MHC clase 1, perdón, hacia el TCR del linfocito CD8. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos restricción. Y, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, los linfocitos T reconocen solo péptidos y estos deben de ser lineales. Y bueno, esto era lo que les comentaba, el medio ambiente influye. Entonces, ante la presencia de interferón gamma, pues va a haber mucha mayor expresión de varios MHCs. Esto aquí nada más estamos viendo una sinapsis inmunológica, pero ocurren muchas, ¿sí? Al mismo tiempo para que realmente se lleve a cabo la activación de estas células, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay la presentación del MHC al TCR, pero tenemos moléculas coestimuladoras, de acuerdo que hacen como una especie fija en esa unión, ¿sí? Muchas veces, si no se lleva a cabo como blindaje de esta unión, no se lleva a cabo adecuadamente la activación de la célula. Incluso eso ocurre tanto para activación como para inhibición de la célula. Bien.
Ok, entonces aquí era lo que comentábamos del interferón gamma, que bueno, va a influir no solo en la expresión de más MHC, sino bueno, pues en la activación también de otras células, como los macrófagos, etcétera. ¿Me pasa que sigue? Y acuérdense, el MHC de un sujeto no me va a discriminar exactamente entre lo propio y lo ajeno. Una vez que lo presenta el linfocito es el que se va a encargar de discriminar esto sí pertenece o esto no pertenece. ¿De acuerdo? Es como si llega la policía y te pide la credencial del lector, tú te la entregas, ¿no? No sabes si más nada, pero a él le toca con su aparato escanear y ver si es del país, si no es del país, si es legal o no lo es, ¿no? Entonces ya a ellos les toca investigar qué está pasando. Todas las células expresan su MHC, clase 1 con sus propios antígenos. Obviamente también, por ejemplo, en el caso de las células neoplásicas, de repente expresan mucha mayor cantidad de MHC clase 1. Y es la manera como los CD8 se dan cuenta de, no, esta no está bien, ¿no? Esta ya se volvió loca, ya me expresa muchos más de los que me debe expresar, entonces hay que destruirla. ¿De acuerdo? Ok, entonces de qué sigue. Bueno, nada más esto, principalmente era lo que les comentaba, en clase 1 me aceptan antígenos más pequeños, en clase 2 antígenos que pueden ir desde 10 hasta 30 aminoácidos, aquí nada más como de 8 a 11 me parece. La que sigue, por favor. Y bueno, el MHC también es como un objeto de manipulación de las infecciones, ¿sí? ¿Cómo evade ciertos virus al sistema inmune? Haciendo modificaciones a este nivel. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que algunos virus me pueden disminuir la expresión del MHC, como el megalovirus, el virus de la hepatitis B, el adenovirus 12, etcétera. Entonces, si hay una disminución en la expresión, pues bueno, dice, escondo los MHC, el virus modifica la célula de tal manera para que la célula se tarde mucho más en poder activar a los linfocitos. Pasa la que sigue. Y bueno, también en función a esto, cuando falla esta codificación perfecta, bueno, surge la enfermedad, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer esto? Pues bueno, patógenos muy violentos con rápida replicación y mutación, COVID, por ejemplo. En el caso de que el paciente no es inmunocompetente, es decir, que tengo una inmunodeficiencia, en el caso de hipersensibilidad, cuando no hay autoinmunidad, que es un inadecuado reconocimiento a lo propio, cuando hay rechazo de injertos, o bien hay cánceres muy agresivos, ¿sí? Que bueno, nosotros sabemos que en el libro dice que las células neoplásicas van a expresar más MHC, pero no todas las neoplasias lo hacen, ¿sí? Y eso les da más tiempo de invadir. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presentación a través del MHC clase 1, pues yo les comentaba que son antígenos endógenos. Entonces, el virus ya está adentro de la célula, ¿no? Entonces, logró pasar varios mecanismos, evadió varios mecanismos inmunológicos, entró al plasma. Y en ese momento comienza a replicarse, comienza a sintetizarse y todas las células tienen unos organelos que se llaman proteosomas, a través de los cuales pasan determinadamente con un chequeo, así como puntos de verificación, ciertas proteínas. Cuando se detecta alguna proteína que es ajena a la célula, estos péptidos son trasladados hacia el retículo endoplásmico a través de estos famosos tags, que son como unas puertas de entrada al retículo endoplásmico. Aquí en el retículo endoplásmico es donde se forma el MHC clase 1. Y cuando está la presencia de esta proteína, se ensambla a ese MHC clase 1. Posteriormente, este MHC clase 1, que ya tiene su antígeno, migra hacia el aparato de Golgi, es encapsulado en una vesícula y es mandado hacia la membrana celular, ya listo para expresarle su antígeno al linfocito CD8. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión del MHC clase 1 es para antígenos endógenos a través de este sistema de verificación y el ensamblaje del MHC clase 1 que se realiza a nivel del retículo endoplásmico. Entonces ya digamos que esta vesícula ya manda
Y el MHC con su antígeno ya listo, nada más para ser presentado y para presentarlo al CD8. ¿Qué pasa, Patricia? ¿Existe? Sí. Sí. Ajá. Tienen que ocurrir las suficientes presentaciones, o sea, la suficiente concentración de ese antígeno para que el CD8 se active. Ok. Para este ensamblaje, bueno, hay algunas proteínas que se llaman chaperonas, que son las que se van a encargar como de hacer estos pliegues y de hacer estos ensamblajes, ¿no? Y bueno, en el caso del MHC clase 2, bueno, pues aquí, pásenme la que se ve, tengo otro esquema que en el caso del MHC clase 2, bueno, aquí acuérdense, bueno, es un antígeno exógeno que es endocitado, que es como fagocitado. Una vez que es fagocitado, aquí se une a las proteínas del lisosoma, que se acuerdan que les dije, bueno, pueden ser los gránulos acidófilos, por ejemplo, o radicales libres de oxígeno, etcétera, que se encargan de destruir esta proteína, como de fragmentarla. Y posteriormente en el citoplasma se encuentra con otra vesícula, que es la portadora del MHC clase 2, que tiene como un clip aquí y por ayuda del HLA-DM, este clip se desensambla y aquí es donde entra, este clip se desensambla y aquí es donde entra el antígeno. Y ya una vez que se ensambló perfectamente el MHC clase 2 con el antígeno, sale hacia la membrana celular para expresar el antígeno al linfocito CD4. Y les tapo, me dicen, para moverlo. ¿Sí queda claro? Entonces, es muy parecido, nada más que aquí no se lleva a cabo el ensamblaje a nivel del retículo endoplástico, sino que en el MHC clase 2 hay una vesícula que anda viajando con el antígeno, otra vesícula que anda viajando con el MHC clase 2 ya perfectamente formado, pero con un clip que es fácilmente separable a través de la HLA-DM, y una vez que se encuentran ambas vesículas, ahora sí que amor a primera vista, se unen y se salen hacia la membrana. ¿De acuerdo? Existe lo que se llama presentación cruzada, que era lo que les decía de las células dendríticas, en donde pueden tener un antígeno fagocitado y lo pueden migrar hacia su citoplasma para que no solo sea presentado a través de MHC clase 2, sino también de MHC clase 1. Y acuérdense que la célula dendrítica también tiene su MHC clase 1. ¿De acuerdo? Ok, déjame seguir. Y bueno, no solamente hay presentación, antes se pensaba que solamente eran proteínas, pero bueno, se sabe actualmente que hay algunas moléculas que nos pueden presentar glucolípidos, como el CD1. ¿Sí? No, las proteínas sí son solo a través del MHC, pero los glicolípidos pueden ser presentados a través de otras moléculas, como el CD1. Y bueno, aquí ya es como algo más específico. Nada más. ¿No? ¿Quién dijo no? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Esto no. José me comentó, ¿no? Que hasta el otro examen, sí, porque ya para este examen ya venían varios.